Y avanzamos muchos años en esta historia y creo que llegó el momento de hablar de algo que para mí es importantísimo a partir de los 2000. Megainformes.com.ar nació el 1 de mayo del 2001, creada con el básico software de FrontPage incluidos dentro del paquete de Microsoft Office. Fue una verdadera locura para la época. Surgió como respuesta a la enorme falta de información que existía en Internet sobre el mundo del maratón y el ultramaratón en aquellos primeros años de las redes. A lo largo de su historia tuvo 4 grandes versiones, con innumerables modificaciones y actualizaciones. La última desarrollada por mí fue la Megainformes 4.2. Después pasó a manos de Marcelo Musica, quien continuó el proyecto con un formato completamente renovado, más moderno y acorde a los nuevos tiempos. En aquel entonces, en todo el mundo no existían más de 5 páginas dedicadas exclusivamente al maratón y al ultramaratón. Eran tiempos pioneros y eran sobre un tema o sobre el otro, pero sobre las dos, esta fue la primera. Megainformes vivió momentos realmente gloriosos. Fue la página oficial de numerosas competencias importantes de Argentina, entre ellas el Maratón del Vidriero, los 30 kilómetros de la falda a Capilla del Monte, carrera por la cual organicé micros completos de corredores desde Buenos Aires, los 42 kilómetros y el Campeonato Argentino de 100 kilómetros para veteranos en Bariloche, diversas competencias de cascallares organizadas por Guillermo Roldán, los 100 kilómetros de monte, el medio maratón de San Vicente y el Maratón Binacional de Concordia, donde también colaboré trasladando corredores en combis y micros desde Buenos Aires. Además, formó parte de la organización del desafío Uniendo Pueblos entre Empalme de Lobos y Las Heras sobre una distancia de 30 kilómetros, entre muchas otras pruebas que hoy ya se pierden en mi memoria. La página publicaba resultados de carreras de todo el país, incluso aquellas competencias pequeñas o poco conocidas que difícilmente aparecían en otros medios. Para lograrlo contaba con colaboradores extraordinarios, como Horacio Soro de Mar del Plata, Daniel Wilberger desde La Pampa, Santiago Ortiz desde Famatina, Daniel Menéndez desde Ushuaia y Gustavo Valari desde Bariloche. Gracias a la popularidad que alcanzó Megainformes a nivel internacional, tuve contacto con personas de los lugares más increíbles del planeta. Conecté corredores de puntos remotos del mundo y publiqué entrenamientos que fueron descargados miles de veces. Entre ellos se encontraba el famoso plan de entrenamiento de Toribio Gutiérrez que armamos una tarde compartiendo mates en mi casa. También el entrenamiento para principiantes de Alberto Laporte que terminó convirtiéndose en material más buscado. El tercer entrenamiento más descargado pertenecía a Sandra, esposa y entrenadora de Khalid Kanouchi, por entonces poseedor del récord mundial del maratón. Muy gentilmente me envió un plan específico para quienes soñaban bajar las 3 horas. También intercambié películas sobre atletismo con aficionados de Alemania, México y Liechtenstein. Coleccioné sellos postales llegados desde los rincones más insólitos del mundo, todos relacionados con el maratón y las carreras de fondo. Incluso recibí marquillas de cigarrillos con motivos deportivos y maratonianos. Todavía hoy conservo mucho de esos tesoros. Fabricamos medallas de Samac y de plomo con Julio del Col, amigo que ya no está. Y nuestras medallas llegaron a los lugares más remotos de Argentina. Y por sobre todas las cosas, hice grandes amistades, amigos nacidos en la red y organizadores de carreras que dejaron una huella imborrable. Sentí la necesidad de hacer esta presentación porque Megainformes también fue pionera en el ultramaratón argentino. Informó, incentivó, alentó y despertó la curiosidad de muchísimas más personas de las que alguna vez imaginé. Aún hoy sigue viva en el recuerdo de muchos corredores. Cuando veo aquellos primeros diseños no puedo evitar compararlos con la página web de Homero Simpson, creada en la serie, llena de GIFs animados, colores imposibles y combinaciones visuales bastante cuestionables. Sin embargo, nadie podrá quitarle un mérito fundamental. Fue la primera página argentina dedicada exclusivamente al ultramaratón. La última noticia que publiqué fue la victoria de Gustavo Reyes en los 50 kilómetros de Villa Rumipal. Después, continué colaborando junto a Marcelo Musica durante un tiempo hasta que finalmente la página desapareció. La recuerdo con un enorme cariño y quizás por eso cada tanto sigo colocando su logo en alguno de mis videos. Ahora sí, pasemos a la historia que nos reúne hoy. El 3 de septiembre de 2005, la ciudad de San Miguel del Monte fue escenario de un acontecimiento histórico para el atletismo de larga distancia en nuestro país. Fue la primera edición de la Copa Argentina de 100 kilómetros.
Para quienes no pertenecen al mundo del ultramaratón, resulta difícil comprender qué impulsa a una persona a correr semejante distancia. Esa sensación de asombro se podía percibir claramente en las calles de Monte durante los días previos a la competencia. Muchos vecinos observaban con incredulidad a los corredores llegados desde distintos puntos de Argentina y de otros países de Sudamérica. La pregunta era siempre la misma: ¿de verdad van a correr 100 kilómetros? 9 vueltas a la laguna corriendo. Lo que para muchos parecía imposible, para los participantes representaba un desafío largamente soñado. Detrás de cada corredor había meses de preparación, sacrificios familiares y entrenamientos interminables, y el deseo de conquistar una distancia que ocupa un lugar especial dentro del ultramaratón. Porque completar 100 kilómetros no significa solamente terminar una carrera. Significa vencer el cansancio, al dolor y a nuestros propios límites físicos y mentales. La convocatoria superó todas las expectativas. Más de 60 atletas se habían inscrito para participar, una cifra extraordinaria para una disciplina que todavía buscaba abrirse camino en el deporte argentino. Entre los favoritos aparecían varios nombres conocidos. Julio Morales llegaba con el antecedente de haber ganado recientemente los 60 kilómetros de Cascallares. Ramiro Ferreira contaba con experiencia previa en la distancia y se perfilaba como uno de los candidatos. Rodolfo Rossi aportaba un importante historial como maratonista y buscaba finalmente trasladar su velocidad al ultramaratón. También estaba presente el uruguayo Andrés Echazarreta, probablemente el más experimentado del grupo, un corredor combativo que entendía las carreras de una sola manera, saliendo a ganar desde el primer kilómetro. Además, se hizo presente una vez más el corredor récord francés Henri Giraud, quien, como ya sabemos, corrió 611 carreras de 100 kilómetros entrando al libro Guinness de los récords. La mañana de la largada se presentó extremadamente fría. Apenas 3 grados marcaban los termómetros cuando los atletas comenzaron a reunirse junto al punto de partida. Todavía era de noche cuando se puso en marcha la competencia. El vapor que salía de las bocas de los corredores reflejaba la ansiedad y la tensión acumulada. Muchos dejaban ropa de recambio en los puestos de asistencias, conscientes de que enfrentarían una jornada larga y cambiante. El circuito que rodeaba la laguna de San Miguel del Monte ofrecía paisajes hermosos y un entorno ideal para este tipo de pruebas. Sin embargo, la naturaleza tenía preparada una batalla adicional. A medida que avanzaban los kilómetros, una espesa niebla comenzó a cubrir completamente la laguna. El frío se volvió cada vez más intenso y pronto empezó a pasar factura. Numerosos corredores sufrieron problemas estomacales, dificultades para alimentarse y molestias físicas. Mientras tanto, la carrera comenzaba a seleccionar a sus protagonistas. En los primeros kilómetros, Rossi, Echazarreta, Morales y el brasileño Julio Latini marcaron el ritmo de punta. Sin embargo, como suele ocurrir en estas carreras de 100 kilómetros, la verdadera competencia recién comenzaba después de la mitad del recorrido. Las primeras bajas importantes no tardaron en llegar. Julio Morales abandonó al alcanzar el kilómetro 50 y nunca logró adaptarse a las condiciones climáticas y reconoció que el frío había sido determinante en su decisión. El brasileño Julio Latini también comenzó a perder terreno, afectado por un clima muy distinto al que estaba acostumbrado. Con el correr de las vueltas, Andrés Echazarreta también empezó a ceder posiciones y fue entonces cuando apareció la figura de Rodolfo Rossi. Con una estrategia inteligente y un ritmo sostenido, el corredor fue construyendo una ventaja que ninguno de sus rivales pudo descontar. El único atleta capaz de acercarse fue Ramiro Ferreira, que había realizado una carrera paciente e inteligente, avanzando posiciones progresivamente desde atrás. Sin embargo, Rossi jamás dio señales de debilidad. Kilómetro tras kilómetro sostuvo un paso demoledor hasta encaminarse hacia una victoria histórica. Finalmente cruzó la meta con 8 horas 7 minutos 24 segundos, convirtiéndose en el primer campeón de la Copa Argentina de 100 kilómetros. El aplauso de los presentes reconoció tanto su triunfo como el enorme esfuerzo realizado por alcanzarlo. 26 minutos más tarde, llegó Ramiro Ferreira, consolidando una actuación brillante que confirmaba su enorme potencial para las largas distancias. La gran revelación masculina fue Guillermo Brückel, que en su debut sobre los 100 kilómetros logró un extraordinario tercer puesto, demostrando que tenía muy buenas condiciones para destacarse en el ultramaratón. En la competencia femenina también hubo emociones y sorpresas.
Durante buena parte de la carrera, Mónica Cortés pareció encaminarse hacia la victoria. Sin embargo, el desgaste acumulado comenzó a hacerse sentir en los kilómetros finales. Mercedes Acuña también sufrió importantes problemas físicos que afectaron su rendimiento. Mientras tanto, la marplatense Liliana Castañeda, que no aparecía entre las principales candidatas al triunfo y que su experiencia en la distancia era muy limitada y pocos imaginaban que podría pelear los primeros puestos, administró sus energías de manera impecable y una vez en la punta mantuvo un ritmo sólido y seguro que la llevó hasta la victoria. Su llegada fue una de las imágenes más recordadas de la jornada. Cruzó la meta con una sonrisa intacta y satisfacción de haber protagonizado una de las grandes sorpresas del día. Completaron el podio femenino Mercedes Acuña y Mónica Cortés, dos corredoras que lucharon hasta el final contra el cansancio y las dificultades físicas para alcanzar la meta. Sin embargo, más allá de los resultados deportivos, aquella carrera tenía un significado mucho más profundo. La competencia había sido concebida como un homenaje a Brígido Fernández, uno de los grandes referentes del ultramaratón argentino, fallecido pocos meses antes. Brígido no fue un corredor famoso por sus victorias ni por sus récords. Su legado fue mucho más importante. Era uno de esos atletas que representan el verdadero espíritu del ultramaratón: perseverancia, humildad, compañerismo y amor incondicional por la distancia. Soñaba con una comunidad ultramaratonista unida y trabajó durante años para fortalecer los vínculos entre los corredores de todo el país. Durante el acto de homenaje, familiares, amigos y atletas compartieron recuerdos y emociones. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando se entregó a su familia un cuadro con su imagen firmado por todos los participantes de la carrera. El aplauso que siguió pareció no terminar nunca. Fue el reconocimiento de toda una comunidad hacia alguien que había dejado una huella imborrable. La jornada también sirvió para rendir homenaje a todos los pioneros del ultramaratón argentino. 20 años antes se habían disputado las primeras competencias de 100 kilómetros y 50 kilómetros organizadas en el país. Muchos de aquellos corredores y organizadores estuvieron presentes en Monte para reencontrarse con la historia que ellos mismos habían ayudado a construir. Con una organización destacada, un circuito certificado, controles oficiales, asistencia médica permanente y un fuerte compromiso con la seguridad de los atletas, San Miguel del Monte mostró que estaba preparada para recibir eventos de primer nivel. Apadrinando la carrera se hizo presente Ubaldo Matilio Fillol, campeón mundial de 1978 de fútbol y vecino de la localidad que, con gusto, se sacó fotos con todos los presentes. Una jornada histórica donde el deporte, la amistad, la memoria y la pasión por correr se encontraron alrededor de una laguna para escribir una de las páginas más emotivas del ultramaratón nacional. El 2 de septiembre del 2006 llegaría la segunda edición de la Copa Argentina de 100 kilómetros. Pero antes de que comenzara la carrera, la naturaleza ya había empezado a jugar su propia competencia. Durante toda la noche, una intensa lluvia y un viento implacable castigaron la región. Al amanecer, las temperaturas rozaban los 0 grados y las ráfagas eran tan fuertes que dificultaban el armado de las carpas, carteles y toda la estructura necesaria para desarrollar el evento. La incertidumbre se apoderó de los organizadores y corredores. La largada debió retrasarse 1 hora mientras todos esperaban una mejora en las condiciones climáticas. Finalmente, cuando el viento comenzó a ceder, la prueba pudo ponerse en marcha. A las 7:30 de la mañana, atletas provenientes de 4 países iniciaban una batalla que prometía ser mucho más dura de lo imaginado. El circuito estaba compuesto
por 9 vueltas de 11 kilómetros cada una. Desde los primeros metros quedó claro que aquella no sería una carrera para buscar marcas personales. El viento golpeaba de frente durante largos tramos y obligaba a los corredores a realizar un esfuerzo extra en cada paso. Y cuando soplaba a favor tampoco daba respiro, porque imponía ritmos difíciles de controlar para quienes aún debían recorrer decenas de kilómetros. Con el paso de las horas comenzaron a aparecer los verdaderos protagonistas de la jornada. Los favoritos llegaban con importantes antecedentes. El uruguayo Alberto Erguis y Leonardo González Rodríguez aparecían entre los candidatos, mientras que para Argentina las miradas estaban puestas en Iván Recabarren, reciente ganador de los 60 kilómetros de Cajayares. Sin embargo, las carreras de 100 kilómetros suelen escribir historias distintas a los que indican los pronósticos. En una distancia tan extrema, la velocidad es apenas uno de los tantos factores que entran en juego. La resistencia física, la fortaleza mental, la estrategia, la alimentación y hasta la fortuna pueden definir un resultado final. Y aquella jornada tuvo un nombre propio: Antônio José de Sousa de Brasil. El corredor brasileño oriundo de Uberaba fue quien mejor interpretó las exigencias de un día brutal. Mientras muchos luchaban contra el agotamiento y las condiciones climáticas, él mantuvo un ritmo sólido y constante. Su imagen quedaría grabada en la memoria de quienes estuvieron presentes, incluso por detalles tan particulares como pedir pan en los puestos de abastecimiento durante la competencia. Kilómetro tras kilómetro fue construyendo una ventaja decisiva. Finalmente cruzó la meta en 8 horas 9 minutos y 6 segundos, quedando apenas a 2 minutos del récord del circuito del año anterior de Rossi. Una actuación extraordinaria si se tiene en cuenta la dureza de las condiciones en las que se debió competir. Detrás suyo apareció otro nombre que comenzaba a consolidarse dentro del ultramaratón argentino: nuestro querido amigo Claudio María Maluendez, representante de la ciudad de Lobos. Confirmó todo lo que había insinuado durante la temporada anterior. Con el apoyo permanente de su familia y una notable evolución deportiva, logró quedarse con el segundo puesto y demostrar que estaba destinado a convertirse en una figura importante de la especialidad. La tercera posición fue para el uruguayo Luis Ecker, debutante en la distancia, sorprendiendo a todos con una carrera inteligente y perfectamente administrada. Su actuación fue una de las grandes revelaciones del evento y marcó el comienzo de una prometedora trayectoria en el ultramaratón. Entre las mujeres, volvió a tener una protagonista conocida. Liliana Castañeda, de Mar del Plata, repitió el triunfo conseguido el año anterior. Dueña de una enorme capacidad para las largas distancias, completó los 100 kilómetros en poco más de 10 horas y media. Como ya era costumbre, llegó a la meta con una sonrisa que parecía desafiar toda lógica, mostrando pocos signos del enorme esfuerzo que exige un ultramaratón. El segundo lugar femenino también quedó en manos de una corredora marplatense, Mónica Cortés. Demostró coraje, resistencia y determinación para completar una destacada actuación en una de las jornadas más difíciles que recuerde la competencia. San Miguel del Monte volvió a abrir sus puertas al ultramaratón y una vez más 100 kilómetros fueron suficientes para demostrar en este deporte que la verdadera victoria no siempre pertenece al más rápido, sino a quien logra resistir cuando las condiciones parecen imposibles. Como complemento de la exigente prueba de 100 kilómetros, la organización presentó por primera vez la Copa Argentina de 50 kilómetros, una distancia que buscaba impulsar crecimiento de la especialidad y comenzar a construir un ranking nacional con marcas más actualizadas. La carrera se puso en marcha a las 9:30 de la mañana, cuando las condiciones climáticas ya permitían un mejor desarrollo de la jornada. Rodeados por los imponentes eucaliptos que caracterizan a San Miguel del Monte, los corredores iniciaron una competencia que contó con una destacada participación, especialmente en la rama femenina. En la categoría masculina, Marcelo Spinelli, representante de la ciudad de Buenos Aires y campeón metropolitano de maratón en el 2006, dominó la prueba de principio a fin, sin encontrar rivales que pudieran exigirlo en los kilómetros finales. Se quedó con la victoria con un tiempo de 3 horas 46 minutos 16 segundos, confirmando su excelente momento deportivo. La definición femenina, en cambio, ofreció una imagen poco habitual y cargada de espíritu deportivo. La argentina Silvia Díaz y la chilena Cecilia Morales
protagonizaron una intensa lucha durante toda la carrera, incapaces de sacarse diferencias después de 50 kilómetros de esfuerzo. Ambas decidieron cruzar la línea de meta juntas, compartiendo el primer puesto con un tiempo de 4 horas 17 minutos y 31 segundos. El 1 de septiembre de 2007 llegaba su tercera edición y, como cada año, una de las mayores incógnitas era el clima. La primera edición había estado marcada por un frío extremo, la segunda por un viento feroz que puso a prueba a todos los participantes, y esta vez, sin embargo, San Miguel del Monte ofreció una jornada mucho más amigable para los corredores. La mañana amaneció cubierta por una espesa neblina que apenas permitía ver unos pocos metros hacia adelante. Más tarde, el sol se haría sentir con intensidad, pero para quienes se preparan para correr 100 y 50 kilómetros, esas son simplemente variables de una aventura mucho más grande. Antes del amanecer, la ciudad todavía dormida, la neblina envolvía las calles y transformaba el paisaje en una escena casi irreal. A la distancia, apenas se podían distinguir las siluetas de los corredores acercándose a la largada. Las luces de los vehículos se mezclaban con la bruma y creaban una atmósfera única, difícil de olvidar para quienes estuvieron allí. 100 corredores se reunieron en la línea de salida para afrontar distintas distancias. Cuando finalmente se dio la señal de partida, toda la tensión acumulada desapareció en cuestión de segundos. Comenzaba una nueva edición de una de las pruebas más importantes del ultramaratón argentino. En los 50 kilómetros el nivel fue de lo mejor. El pampeano Jorge Rivero voló bajo, cerrando en una marca de récord de 3 horas 18, seguido de cerca por el amenazante cordobés Martín Paternò, que cerró con 3.22, y metros después Guillermo Brückel completó el podio en 3.25. Entre las mujeres, Cecilia Morales volvió a demostrar su calidad y se quedó con la victoria. Detrás finalizaron Silvia Díaz y otras corredoras que confirmaron el crecimiento de la participación femenina dentro del ultramaratón nacional. La competencia de 100 kilómetros ofreció una batalla mucho más compleja. La mezcla de corredores de distintas distancias y los numerosos debutantes dificultaban seguir con precisión las posiciones de la carrera. Durante gran parte del recorrido, varios atletas se alternaron en la punta, pero con el paso de los kilómetros comenzó a surgir una figura inesperada. Leonardo Sosa, representante de Bolívar y debutante en la distancia, tomó el liderazgo pasada la maratón y nunca más lo abandonó. Con un ritmo sólido y una gran determinación, fue ampliando diferencias hasta cruzar la meta en solitario. Su victoria fue celebrada con entusiasmo por el numeroso grupo de amigos y seguidores que había viajado para acompañarlo. Otra de las grandes actuaciones de la jornada fue la de Raúl Valles de Mar del Plata. Con una estrategia paciente avanzó posiciones a medida que transcurrían las horas hasta alcanzar un valioso segundo puesto. Su rendimiento confirmó que llegaba en gran forma para afrontar pocas semanas después uno de los desafíos mayores del ultrafondo mundial, el legendario Espartatlón de Grecia. Entre las damas, la protagonista absoluta fue Mónica Cortés. La corredora de Mar del Plata impuso un ritmo firme desde el comienzo y mantuvo el liderazgo durante toda la competencia. Vuelta tras vuelta aumentó la diferencia sobre sus perseguidoras y logró una actuación sobresaliente, mejorando ampliamente su registro anterior en ese mismo circuito. El segundo puesto quedó en manos de Luz Celeiro, que venía de San Martín, quien también completó una destacada participación. A pesar de las buenas condiciones climáticas, la carrera registró numerosos abandonos, una muestra más de la enorme exigencia que representan los 100 kilómetros. Cada edición confirma que completar la distancia era un logro en sí mismo. Más allá de lo deportivo, la organización volvió a recibir el reconocimiento de corredores y acompañantes. El circuito, considerado uno de los mejores del país, ofrecía un recorrido atractivo, perfectamente señalizado y acompañado por un eficiente sistema de abastecimiento. El apoyo de las autoridades locales, los voluntarios y los colaboradores fue una pieza fundamental para el éxito del evento.
El 30 de septiembre del 2008, la Copa Argentina de Ultramaratón llegaba a su cuarta edición. A pesar de las dificultades económicas que amenazaban la continuidad de muchas competencias, la prueba seguía firme y convocaba a cerca de 60 ultramaratonistas, dispuestos a enfrentarse a los 100 kilómetros. La laguna lucía completamente calma, como un espejo, y nada hacía presagiar lo que sucedería horas más tarde. A las 6:30 de la mañana, los atletas se lanzaron a recorrer las 9 vueltas del circuito. Desde los primeros kilómetros, varios candidatos buscaron imponer condiciones. Un corredor brasileño tomó la iniciativa, mientras que Pablo Marengo y el pampeano Raúl Piñero se mantenían atentos, marcando un ritmo exigente. Detrás, un grupo de experimentados ultramaratonistas esperaba su oportunidad, administrando energías para la larga batalla que tenían por delante. Entre las mujeres, la Mónica Cortés asumía el liderazgo desde el comienzo. Gabriela Cotuño intentaba seguir su ritmo, mientras que Sara Parisi y Luz Celeiro utilizaban la carrera como parte de la preparación para el legendario Espartatlón de Grecia. Pero una vez más, el viento decidió convertirse en protagonista. Al comenzar la tercera vuelta, fuertes ráfagas de viento comenzaron a castigar a los corredores. El esfuerzo empezó a reflejarse en cada rostro. La transpiración se secaba instantáneamente y las caras aparecían cubiertas de sal. Con el desgaste llegaron también los abandonos. Algunos de los favoritos quedaron fuera de competencia y la carrera comenzó a seleccionar a quienes todavía conservaban fuerzas físicas y mentales. En la prueba masculina, Pablo Marengo, quien fue el que mejor resistió las dificultades, con una estrategia irregular pero efectiva, logró sostener el liderazgo hasta la meta y se quedó con la victoria con un excelente 8 horas, 10 minutos y 1 segundo. Detrás suyo apareció una de las historias más destacadas de la jornada, Diego Mansur, de Quilmes. Estuvo cerca de abandonar en la primera vuelta debido a un fuerte dolor de tobillo y, sin embargo, decidió continuar. Kilómetro tras kilómetro fue remontando posiciones hasta alcanzar un brillante segundo lugar y registrar la mejor marca de su carrera en la distancia. El tercer puesto quedó en manos de Daniel Salvarezza, debutante en los 100 kilómetros. A pesar del enorme desgaste acumulado, logró finalizar por debajo de las 9 horas, una marca que confirmaba un futuro prometedor dentro del ultramaratón. La definición femenina fue aún más emocionante. Sara Parisi y Luz Celeiro recorrieron gran parte de la competencia juntas, acompañadas por Marcelo Musica, también preparándose para el desafío griego. Después de más de 11 horas de esfuerzo llegaron prácticamente a la par. La diferencia fue tan mínima que los jueces debieron analizar cuidadosamente la llegada para determinar la ganadora. Finalmente, Sara Parisi obtuvo el triunfo por apenas una fracción de segundo sobre Luz Celeiro. El tercer lugar fue para Silvia Novakovsky, quien protagonizó una actuación memorable. A pesar de sufrir varios episodios de vómitos y malestares físicos durante la competencia, nunca dejó de avanzar. Su determinación le permitió alcanzar el podio y convertirse en una de las grandes de la historia de la jornada. Hubo algunas cosas para destacar en esta edición. El corredor de Trelew, Oscar García, después de luchar muy duro durante horas, contra fuertes contracturas y dolores en todo el cuerpo, llegó a pocos metros de la meta completamente inmovilizado. Incapaz de dar un paso más, quedó detenido ante la mirada emocionada del público. Entonces un niño se le acercó, le tomó de la mano y lo ayudó a recorrer los últimos metros hasta cruzar la línea de llegada. Un lugar para destacar fue para Gustavo Caporizo, el corredor con discapacidad visual, que volvió a demostrar que los límites muchas veces existen solamente en la imaginación. Y Juan Carlos Pierpaoli, quien seguía desafiando el paso del tiempo, mejorando sus registros año a año, y como siempre a la delegación uruguaya, fiel participante en cada edición. Un reconocimiento especial merecieron los voluntarios de los puestos de abastecimiento que durante más de 14 horas permanecieron asistiendo a los corredores bajo condiciones difíciles, soportando el viento y atendiendo cada necesidad con una sonrisa permanente. Su trabajo silencioso fue una pieza fundamental para que la carrera pudiera desarrollarse con normalidad. Para el 26 de septiembre del 2009 llegaría la quinta Copa. Poca información de esta carrera. Se hicieron presentes un grupo de corredores de Ecuador, entre ellos el organizador de los 100 kilómetros de Yaguarcocha, en Ibarra, con un circuito también rodeando una laguna. El corredor es Andrés Ruperto Chacón Fierro.
Otros con posibilidades que se hacían presentes estaban nombres como Ricardo Rojas de Olavarría, Diego Mansur de Quilmes, Dardo Segurola de Montevideo y Leonardo Sosa de Bolívar. En damas, Mónica Cortés, habitué de esta carrera, y se hacía presente para dar pelea Gabriela Cotuño. Con gran sorpresa, el ganador de la competencia fue el ecuatoriano Andrés Chacón Ferro, llevándose de Argentina el primer premio. En damas, Gabriela Cotuño estampó su nombre como ganadora por primera vez en esta carrera y en el campeonato. Como dato, Martín Paternò de Córdoba venía a tratar de meter un tiempo récord para clasificar para el Mundial, pero una descompostura lo sacó de carrera cuando venía en el primer puesto. Estos fueron los resultados generales. Para el 2010 se efectuarían 2 fechas. Al ser el año del bicentenario, se correría la primera fecha de los 50 kilómetros el día 3 de julio y la segunda fecha acompañaría a los 100 kilómetros de monte el 25 de septiembre. Para esa primera fecha se hicieron presentes corredores de nivel de toda la Argentina, entre ellos Jorge Rivero de La Pampa, ganador del 2007, Mario Prado de San Pedro, Diego Mansur de Quilmes y Miguel González de Bariloche. En damas, las únicas con experiencia eran Silvia Díaz y Mercedes Acuña. Para sorpresa de pocos, el pampeano dejó en alto a Santa Rosa, metiendo una excelente marca de 3 horas 23:26, no mejorando su anterior marca del 2007 de 3:18:19, y en segundo lugar llegó el barilochense Miguel González, que hacía su debut en la distancia. En damas, María Teresa Turdera de Mar del Plata dio la sorpresa al quedarse con lo más alto del podio, seguida muy de cerca por Silvia Díaz y Mercedes Acuña, las 3 en menos de 1 minuto. Esto fue increíble. Estos fueron los resultados de los 50 kilómetros. Para el 25 de septiembre se corrieron los 100 kilómetros en conjunto con los 50 kilómetros, y esta sería la segunda fecha del bicentenario. Para los 100 kilómetros se presentaron corredores como Ricardo Rojas Peredo de Olavarría, gran animador de cuanta carrera en la que se presente, Claudio Maluén desde Lobos, otro que siempre daría pelea, aparecerían ultras Martín Córdoba de Tucumán, José Tejeda, especialista de 48 horas de San Nicolás, el gran Héctor Bengolea de Capital y 40 corredores más. En damas, la gran corredora de Mar del Plata, María Soledad Virasoro, que se animaba a la distancia y era una incógnita saber cómo terminaría. También estaba Mercedes Acuña y aparecía a la distancia Analía Raceto, corredora de Santa Fe y que será gran luchadora en las próximas carreras de Argentina. Y nuevamente, para sorpresa de todos, un nombre inesperado como el de Eduardo David Redondo de Carlos Casares se quedaría muy en solitario con el primer puesto. Gran nivel y mucha presencia al correr muy solo la última vuelta. En segundo lugar, llegaría el interminable Ricardo Rojas Peredo de Olavarría. En damas, Virasoro dejó con la boca abierta a más de uno, cerrando su carrera con 9 horas 36:33, un tiempazo que hasta ese momento era récord argentino de la especialidad. Segunda, Mercedes Acuña con una marca también bajo las 10 horas. En los 50 kilómetros pocos se hicieron presente. El triunfo fue muy cómodo para un ganador de maratones como el capitalino Rodolfo Rossi, quien fuera ganador de la primera edición de los 100 kilómetros de monte en el 2005. Cerró su carrera con un tiempo de 3 horas 39, mientras que no hubo presencia femenina en esta competencia.
Para el 2011 se hará la misma modalidad, primero una carrera de 50 kilómetros en mayo y se completará el circuito con 100 kilómetros y 50 en septiembre. La primera se efectuó el 14 de mayo y la gran novedad que no sería organizada por la Asociación Argentina de Ultramaratonistas, sino por la empresa Antis Outdoor, encabezada por Marcelo Musica y sus socios, y serían quienes se encargarían de estas 3 ediciones. El día estuvo fresco pero agradable, ideal para que los corredores metieran buenas marcas. Los más veloces presentes eran Alejandro Luchik, un excelente maratonista de Escobar, Eduardo Redondo, el ganador de los 100 kilómetros, y Ricardo Rojas, que siempre está a la expectativa. 50 corredores se dieron cita en esta carrera. Otra vez daría la sorpresa el de Carlos Casares, un carrerón donde cerró con 3 horas 26, adelantándose a Alejandro Luchik, que era el gran favorito por 5 minutos. En damas hacía presencia una nueva cara en la ultra, Enia Barreda, que ganaría con facilidad con una hermosa marca de 3 horas 49. Y llega la última edición, una de las más hermosas carreras del ultramaratón en la Argentina. Esta fue el día 24 de septiembre del 2011 y 50 corredores se pararon detrás de la línea de largada, de los cuales 15 eran uruguayos. Una delegación fantástica que nos visitó desde el país hermano. Como en todas las ediciones, se hizo la cena pre-carrera y se dio la charla en el Polideportivo de Monte. Para los 100 kilómetros se presentaban como favoritos Eduardo Redondo, que ya había ganado los 100 kilómetros anteriores y los 50. Y una incógnita, el corredor de Escobar, Oscar Giroto, que en el triatlón andaba muy bien, pero nunca había corrido 100 kilómetros. La definición se dio dando como ganador al mismo corredor que el año pasado había dado la sorpresa, Eduardo Redondo de Carlos Casares, muy solo y lejos de su más cercano seguidor, que fue el uruguayo Fabricio Daniel González López, mientras que en damas la ganadora fue la bonaerense Cecilia Alejandra Oliva, seguida por la uruguaya María José Araujo. Para los 50 kilómetros hubo solo 15 corredores presentes y el ganador fue el corredor Gabriel Iván Velázquez, seguido por Juan Carlos Chuminati de Uruguay. Estos fueron los resultados finales.
la acera va este corazón transido, con tristeza de la pena, sintiendo tu hiel, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra